Buenas, 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 gente bonita, feliz 2023, bienvenidos a este primer video de 2023 y voy a entrar en materia. ¿Por qué hacer un video acerca de escribir un diario personal? ¿Por qué les insisto tanto en que escribir un diario personal es una excelente herramienta? Iba a decir sobre todo para los que empiezan, pero realmente para cualquier persona que quiera escribir, la disciplina de hacer un diario personal, lo que te obliga a que pase en tu cabeza, a ordenar tus ideas, a encontrar las palabras, a describir tus emociones, a describir eventos de lo más cotidianos de tu vida diaria. Estas ventajas son infinitas y son básicas. Si ustedes buscan por ahí información acerca de sus autores favoritos, casi seguro van a encontrar que la mayor parte de ellos escribían un diario personal, y de hecho fue a través de escribir un diario que se dieron cuenta de que querían escribir, empezando por explorar sus propias emociones, sus propios eventos personales, encontrando ese desahogo cotidiano en un papel con la idea de que nadie los iba a leer, pero con esa necesidad de expresión y de lenguaje. Entonces, ahora que empieza un nuevo año y que es esa etapa en donde nos ponemos miles de objetivos que poco a poco muchas veces vamos dejando a medias, yo sí que los insto a empezar un diario personal, un diario de la forma que a ustedes les sea más atractiva. Eso sí, que sea por escrito y que sea privado, que no sea un blog que estén publicando, esperando retroalimentación todo el tiempo, que sea algo para ustedes. Les voy a dar 6 buenísimas razones para que empiecen con este hábito hoy y esperemos no lo dejen a lo largo de este año. Ahora, cuando decimos diario, es un decir, no siempre escribimos todos los días, no tenemos tal vez algo que decir todos los días, pero sí tener un momento cada segundo, cada tercer día para hacer un recuento de los eventos que han sucedido, de cómo nos hemos sentido, y si no hay nada especial que contar, pues simplemente describir un poco lo que está ocurriendo alrededor, hacer una descripción del sitio en el que están, hacer una descripción de alguna discusión que tuvieran, de alguna emoción que tuvieran, aunque sea alguna emoción que no les parezca especialmente relevante. Los diarios personales no tienen que ser siempre de acciones maravillosas, siempre acerca de enamoramientos o de eventos súper importantes. Ese es el valor de ellos, ¿no? Por eso nos gusta leer los diarios de Kafka, por eso nos gusta leer los diarios de personas famosas. Nos damos cuenta de que sus vidas tienen mucho de ordinario, ¿no? Y que ahí empezamos a ver muchas veces las semillas de su literatura en sus diarios. Bueno, yo les decía que lo escribieran de la manera en que mejor les funcione, pero siempre voy a recomendar que el diario personal esté escrito a mano. La primera razón para llevar un diario personal escrito a mano es, en primera, la conexión con el objeto en sí, que es maravillosa, pero además las conexiones neuronales que se hacen desde la mano hacia el cerebro, bueno, por escribir a mano son muy ventajosas, ¿no? Si ustedes buscan información científica al respecto, van a encontrar que son métodos que se usan para mejorar la coordinación en todos los sentidos, para retrasar enfermedades neurológicas desde el Alzheimer, para mejorar la memoria. Al cerebro le hace bien que escribamos a mano, y además esto nos obliga también a no tener prisa. Yo escribo muchísimo más rápido a computadora de lo que escribo a mano, y cuando tengo personajes que son más reflexivos, más lentos, me he acostumbrado a escribir sus parlamentos o sus fragmentos a mano, porque esto me obliga a pensar con muchísimo más cuidado cómo están viendo el mundo, qué quieren decir, cómo están pensando, cómo están sintiendo las cosas. Entonces, esto es una maravillosa práctica. Segunda razón, escribir un diario personal te obliga a mantenerte en el deporte, digamos, te obliga a mantener el músculo de la escritura activo, aunque no estés haciendo literatura, y la expectativa al llevar un diario no es hacer literatura, pero necesitas forzosamente tener alguna estructura para contar lo que estés contando, ¿no? Entonces te obliga a estar teniendo un arco, arcos de acción, a contar cómo fue tu día, a contar cómo fue la fiesta, a contar cómo fue la discusión, a contar cómo fue el encuentro amoroso, lo que sea que decidas contar ese día, te obliga a estructurarlo en tu cabeza antes de escribirlo, a escribir y a describir las acciones y a escoger las palabras correctas. Entonces, aunque no estés escribiendo, aunque tengas un bloqueo de escritor, llevar un diario te mantiene activo, te mantiene conectado con el lenguaje, ¿no? Como cuando yo me lesioné la rodilla, tal vez no podía hacer el ejercicio que hacía siempre, pero sí que hacía otros ejercicios para mantenerme activa, para que a mi cuerpo no se le olvidara que también sirve para eso.
La tercera razón, y esta yo la utilicé muchísimo en mi adolescencia, es que es una práctica buenísima para escribir diálogos, para practicar con nuestros diálogos. Una preocupación muy frecuente de mis suscriptores es que los diálogos que redactan no les parecen realistas o no les parece que están bien escritos. Perdón, hay mosquitos y bichos y polen. Y llevar un diario y transcribir a veces las discusiones que tenemos, las pláticas que tenemos con un amigo, con nuestros papás, con nuestra novia, con quien sea, es una práctica buenísima para poner atención a cómo habla la gente. Entonces, un diario en el que cada tanto practiquemos diálogos es buenísimo y también te puede servir para practicar tu propia anécdota en distintos estilos. Yo me acuerdo que hubo una época en la que yo escribía mi diario en tercera persona y le ponía a los personajes de mi vida nombres de personajes que no eran los nombres reales, ¿no? Les inventaba nombres de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces mi hermana tenía un novio que era muy serio, muy formal, entonces yo le puse Lord Saldor. Entonces, Lord Saldor vino tal, y esa fue una etapa en la que yo tenía paranoia de que la gente pudiera leer mi diario. Entonces le ponía distintos nombres a la gente y usaba muchas analogías o metáforas o convertía una escena de amor cotidiana en una escena de amor caballeresca, ¿no? Entonces cambiaba el contexto, lo contaba en tercera persona o lo contaba en presente. Esto me lleva justamente a la cuarta razón para llevar un diario personal y privado, que es la posibilidad de explorar emociones realmente profundas y realmente humanas sin la idea de que nadie las va a leer. Muchos de nosotros crecemos pensando que somos malas personas, que somos perversos, que somos corruptos por las cosas que se nos ocurren, por las cosas que pensamos, por lo que le deseamos a veces a la gente, por la envidia que a veces tenemos. Todas estas son emociones perfectamente humanas y que a veces no nos atrevemos a escribir con esta idea de que alguien más va a leernos, ¿no? Cuando hacemos literatura y estamos comenzando muchas veces, esto es lo que nos censura y nos limita, porque tal vez lo que tenemos necesidad de explorar son justamente estas emociones negativas que todas las personas tenemos. En literatura, con la expectativa de estar publicando y de ser leídos y de que tal vez nuestros papás nos van a leer, pues eso nos pone paranoicos y muchas veces nos evita de explorar cosas que es muy necesario explorar, no solamente a nivel personal, sino a nivel literario. Solo puedes prestarle emociones genuinas a tus personajes cuando tú te permites a ti mismo sentirlas. Entonces, el primer paso es permitirte sentirlas, y esto ya es un proceso más relacionado a la psicología, ¿no? A no evitar las emociones, sino a permitirte sentirlas, ¿no? Estamos en una etapa social en donde todo el mundo quiere que todos estén contentos todo el tiempo, y cuando alguien está triste, lo primero que quieren hacer es ponerte contento y hacerte reír cuando tal vez tú necesitas sentir esa tristeza, necesitas sentir ese dolor. Entonces el primer paso es atreverte a sentirlo. Y una manera de atreverte a sentirlo es redactarlo. Y cuando tú te das a la tarea de encontrar las palabras correctas para explicar una emoción, por compleja que ésta sea, ¿no? Esto nos pasa en enamoramientos extraños, en infatuaciones con amigos a veces, en sensaciones raras de traición, en envidias que tenemos, que nunca se lo diríamos a la persona porque es una emoción vergonzosa, nos parece vergonzosa, y a nosotros mismos sí deberíamos de poder aceptárnoslas. Al llevar un diario personal y privado, nos estamos dando la libertad de explorar todas estas emociones sin la idea de que alguien va a leernos y además encontrando las palabras para describirlas. Esto es una práctica maravillosa. ¿Por qué estás triste? Y dale vueltas. Escríbelo de todas las maneras posibles para tratar de entender por qué estás triste, ¿no? Esto es a nivel psicológico para que después puedas conocer a tus personajes, ¿no? La única manera de crear personajes tridimensionales es haber definido nosotros cómo se sienten las emociones y tenemos que encontrar las palabras para definir estas emociones y un diario es una excelente práctica para esto. La quinta maravillosa y excelente razón para empezar un diario privado y personal hoy es que al tener esta disciplina de escribir 3 veces por semana o todos los días, eso te obliga forzosamente a observar la realidad, a observar tu vida y a encontrar todos los días algo que valga la pena ser contado. Esto nos quita de esta idea que tenemos muchas veces de que nuestras vidas no valen la pena para ser contadas, que nuestras vidas no son interesantes, que en nuestras vidas no pasa nada. Al tener un blog, o mejor en este caso obviamente un diario personal, eso te obliga a observarte, porque a veces lo que ocurre no ocurre afuera y ocurre adentro y muchas veces los procesos de crecimiento personal, de evolución, de cuestionamiento ocurren adentro de nosotros y la única manera de explorarlos es en un diario personal. Tal vez no son una historia, tal vez son una serie de reflexiones o una espiral
mental, ¿no? A la que estás tratando de ponerle palabras para entender por qué una canción te afectó tanto, o por qué un encuentro te afectó tanto, o tal vez viste a tu ex por ahí en una red social, ¿qué te hizo sentir eso? Tal vez esto no se lo quieres contar a nadie y al escribirlo en un diario resulta que te desahogas, pero además te das cuenta de que todos los días ocurre algo. Todos los días ocurre algo, o afuera o adentro de ti, o en tu ambiente que te rodea, o adentro en tu cerebro, en tu alma, en tu cuerpo también puede ser, ¿no? Hay gente que hace diarios corporales cuando tienen alguna enfermedad, hay gente que hace diarios de malestares psiquiátricos o de condiciones psiquiátricas que les recomiendan sus terapeutas llevar un diario en donde digan cómo se van sintiendo cuando se les ha cambiado el tratamiento o el medicamento o lo que sea. Este tipo de prácticas te obliga a observarte y a observar afuera y a quitarte la idea de que nada ocurre a tu alrededor, ¿no? Por eso mucha gente inventa historias en contextos que no conoce o en países que no conoce, porque tienen la idea de que ellos no tienen nada que contar. Yo me acuerdo que cuando tenía una columna semanal, tenía que tener un tema importante para escribir todas las semanas y eso era un reto y me obligaba a hacer este ejercicio justamente de hurgar adentro y decir ¿qué pasó esta semana? Porque todos los días ocurre algo, afuera o adentro. Y la última razón es una razón que ya les he mencionado en otros videos y tiene que ver con ir creando un diccionario emocional y algo que te sirva para historias posteriores. Obviamente no escribirlo de una manera así, pensando, esto lo voy a usar después, pero llevarlo y tenerlo y ser honestos al escribir un diario con lo que ya hablamos. Emociones vergonzosas, emociones difíciles de expresar, nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestras aspiraciones, nuestras envidias, nuestros enamoramientos prohibidos, nuestras culpas, nuestros corajes, todo esto. Son emociones que nuestros personajes van a utilizar después, que les vamos a prestar a nuestros personajes después. Entonces, si tú vives una experiencia traumática y escribes a flor de piel y escribes el éxtasis de conocer a alguien que te hace sentir lo máximo, eso cuando no lo escribes, cuando la emoción está a flor de piel, se pierde, ¿no? Va perdiendo intensidad, va perdiendo color. Y no porque el amor deje de existir o porque la amistad deje de existir, simplemente porque así somos, ¿no? Tenemos las endorfinas hasta arriba, tenemos la emoción del momento o la emoción baja del momento terrible. Y cuando llevamos un diario y nos obligamos a redactar esto y registrar esto nos queda como material que podemos utilizar. Yo les puedo decir que no habría podido escribir las novelas juveniles que escribí con tal naturalidad si no hubiera tenido mis diarios adolescentes para consultarlos, ¿no? Entonces así yo puedo decir, bueno, ¿cómo habla una niña de 8 años? Eso me lo preguntan mucho con Sirenas, ¿no? Porque tengo una protagonista que habla y va creciendo y su lenguaje y su manera de ver el mundo van creciendo con ella a lo largo de la novela. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo puedes volver a pensar como alguien de 7, 8 años? Lo tengo redactado, lo tengo escrito. En mis diarios yo puedo volver atrás y decir, esas eran las cosas que para mí eran importantes. Así veía el mundo, así veía las cosas, ¿no? Así me enamoraba, así me enojaba. Este era el lenguaje que utilizaba. Entonces es un semillero de material, es un diccionario de emociones, es un diccionario de experiencias, es un diccionario del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje va cambiando en las diferentes etapas de la vida y yo a los 14 años me enamoraba de una manera que a los 20 no era la misma y a los 30 no es la misma y a los 40 tampoco. Y yo tengo registros de todas estas etapas que después me pueden funcionar para prestarle a mis personajes y para acordarme de cómo se sentían las cosas en cada distinta etapa. Si están buscando un objetivo literario, una herramienta que empezar este 2023, espero que sea esta, espero haberlos convencido. Le quiero agradecer muchísimo a los miembros de este canal. Pronto tendremos una nueva racha de correcciones de textos de miembros. Si quieres averiguar cómo puede ser uno de tus textos corregido en video en este canal, haz clic en unirse y averigua cuáles son las ventajas de las membresías para este año, que he agregado un montón. Seguramente ya vieron que hay videos exclusivos para miembros. Estamos planeando hacer una antología de cuentos. Vamos a tener tertulias, encuentros para conversar, para platicar de temas un poquito más especializados para la gente que es un poco más, está más comprometida o tiene más seriedad en esta labor literaria y quiere hacer conexiones y hacer comunidad con otros escritores, pues haz clic ahí y averígualo. Muchas gracias. ¡Feliz 2023! Y nos seguimos viendo por aquí.